¿Qué tal, chicos? Bienvenidos al tópico de temperatura corporal. Bien, vamos a definir qué es la temperatura primero. Recuerda que es una magnitud física, ¿ya?, que mide el grado de calor que tiene un sistema o un cuerpo, pero también, según otras literaturas, define la temperatura como la magnitud física que mide el grado de vibración de las moléculas entre sí. Ya, eso es temperatura. Desde el punto de vista semiológico, la temperatura corporal es una función vital. Y lo importante de aprender entonces toda la semiogénesis de la regulación de la temperatura corporal es poder comprender las alteraciones principales de esta, como la hipertermia, la hipotermia y la fiebre, que es uno de los signos más frecuentes, chicos, ¿ya? Bien, para eso necesitamos algunos conceptos introductorios. Reconocer, por ejemplo, qué es la temperatura corporal central, ¿ya? Recuerda que la temperatura corporal central es la temperatura que tiene la sangre del hipotálamo, ¿ya? La sangre a nivel hipotalámico es la temperatura corporal central. ¿Por qué? Porque ahí encontramos al centro regulador de la temperatura, en uno de esos núcleos del hipotálamo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando te hablen de temperatura corporal central, hablan de la temperatura de la sangre encefálica, ¿ya? Y el rango va de 36.5 a 37.5 grados Celsius, ¿de acuerdo? Ahora, hay otros puntos desde donde se puede obtener también la temperatura corporal, ¿ya? Y a esos puntos de medición, los más utilizados son la temperatura corporal bucal, rectal, ya tenemos la axilar y la óptica. Son medios un tanto imprecisos, ya intentan dar un valor muy cercano al de la temperatura corporal central, ya. Sin embargo, no son exactamente el mismo. Ahora, hay un punto de medición que es el de referencia a nivel global, que es la temperatura corporal bucal, ya. Ese es el de referencia global para la medición en semiología. Me importa saber ese rango porque si yo conozco el rango normal de la temperatura corporal bucal, puedo calcular el rango normal de la temperatura corporal axilar y la rectal, que también son otra de las dos más usadas, ¿ya? De hecho, en Latinoamérica nosotros usamos como primera línea la medición de la temperatura corporal axilar, ¿ya? Entonces el rango va de 37.2 a 37.7 grados Celsius, con un promedio de 37 grados Celsius temperatura corporal bucal, ¿ya? Ahora, si te das cuenta, nosotros acá usamos rangos, no damos un valor en seco, ¿de acuerdo? Y esto es porque la temperatura va a tener fluctuaciones a nivel del día. Y estas fluctuaciones van a deberse sobre todo a factores intrínsecos como el grado de actividad física, la velocidad de la actividad metabólica basal, ¿de acuerdo? Estos son los factores intrínsecos, como también factores extrínsecos, que está la temperatura ambiente como principal representante, ¿ya? Esa variación circadiana va entonces a describir una curva térmica diaria, que se va a representar de esta manera, ¿no? Esta es la mañana, esta es la tarde y esta es la noche. Se menciona que la temperatura en la mañana puede tener el punto más bajo en todo el día y va a ir ascendiendo, ¿ok?, conforme pasa el día, hasta que llega un pico que aproximadamente es a las 4 a las 6 de la tarde. Es decir, es un pico vespertino. Y luego, con la llegada de la noche, la reducción de la actividad física y también de la tasa metabólica basal, esta va a ir decayendo hasta que llega al punto más bajo en la mañana, en las primeras horas, ¿ya? Entonces la temperatura corporal tiene los valores más bajos en horario matutino, tiene un pico que va a ser de horario vespertino, ¿ya? Y un descenso que va a ser a nivel nocturno, ¿de acuerdo? Muy bien. Sin embargo, debes tener en cuenta que para considerar a estas variaciones de temperatura en cada momento del día como normales, las variaciones de temperatura corporal deben ser menores a 0,5 grados Celsius. No pueden superar ese rango, la diferencia entre la temperatura de la mañana, de la tarde o de la tarde y de la noche, ¿ya? Muy bien. Ahora, ya te he mencionado entonces que el pico se da en la tarde, ¿ya? Ahora, de todos los sistemas de medición que hemos visto, rectal, axilar, óptica, también está la esofágica, ¿ya? ¿Cuál es el que se acerca más a la temperatura corporal central? Pregunta de examen, chicos, por eso está de amarillo. Es la temperatura esofágica. Ya ha sido pregunta de final de rotación de introducción, ¿ya? Es la temperatura esofágica. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, Israel, tú también me mencionaste que si yo sabía el rango normal de la temperatura bucal, yo puedo obtener por cálculo
el rango normal de la temperatura axilar y rectal. Sí, la idea es que aprendas esta fórmula para que no tengas que estar memorizando los diferentes cuadros con todos sus rangos normales. Es algo tedioso. Entonces recuerda, la temperatura corporal bucal supera ya a la temperatura corporal de la sangre en cuántos grados o en cuántas décimas de grados, en 0.5 grados Celsius, ¿ya? Por lo tanto, si la temperatura bucal tenía un rango que va de 37.2 a 37.7, entonces la axilar al ser menor le restamos, ¿no? Sería 36.7, ya el rango inferior, a 37.2 grados Celsius. Ese es el rango de la temperatura axilar normal, ¿ya? Por otro lado, y en contraste, la temperatura rectal supera la bucal en 0.4 grados Celsius. Por lo tanto, si el rango normal va de 37.2 a 37.7 la bucal, le vamos a sumar esos 0.4 grados para obtener el rango de la rectal, que sería 37.6 ya a 38.1 grados Celsius, el rango de la temperatura rectal. Y listo, con eso mira, aprendí 3 parámetros de referencia, ¿de acuerdo? Muy bien. Ok, ahora vamos con definiciones operativas para la práctica hospitalaria muy útiles. Primero, saber reconocer qué es fiebre, qué es hipertermia, qué es hiperpirexia, qué es hipotermia, cómo diferencio fiebre de hipertermia, ¿ya? Entonces hablemos de uno de los conceptos que es un signo de los más vistos en su práctica hospitalaria, y ese es la fiebre, chicos. La fiebre es un signo o un síntoma, es un signo, ¿ya? Porque yo lo puedo objetivar, lo puedo medir y tiene un punto de corte. Por consenso y de manera operativa, este es el concepto operativo, hablamos de fiebre cuando la temperatura corporal ya alcanza los 38 grados Celsius. Ya de 38 más, eso es fiebre, siempre y cuando cumpla el siguiente requisito, ¿ya? Que ese incremento de la temperatura sea bajo regulación del termostato hipotalámico, es decir, el hipotálamo, bajo una cascada de mecanismos que ya vamos a comentar en el capítulo de fiebre, ya ha incrementado la temperatura corporal. Si fuera fuera de la regulación de nosotros ahí hablamos de hipertermia. Y la hipertermia, cuando definimos esta patología, ya recuerda que la hipertermia es el incremento de la temperatura corporal debido a factores intrínsecos y extrínsecos diferentes a la regulación hipotalámica. Tenemos dentro de los intrínsecos, por ejemplo, a mutaciones de algunas moléculas que aumenten la termogénesis. Eso se ve en una reacción adversa muy peligrosa, que es la hipertermia maligna, que la van a ver en anestesiología, y comentaremos algo de ella postparcial cuando vean el tópico de trastornos de la temperatura corporal y fiebre, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos también por factores extrínsecos, debido a un incremento de la temperatura ambiente, una disminución de la ventilación también, eso genera una acumulación de temperatura y humedad. Y esto, cuando se asocia a clínica, hablamos del golpe de calor, ya que se ha visto en Piura, se ha visto en Chiclayo esta complicación. Muy bien, ok. Ahora también te dejo acá un concepto teórico que está en tu Harrison, que es la definición teórica de fiebre según el momento del día. Ya esto es según la temperatura bucal. Ya ahí te dice que hablamos de fiebre cuando la temperatura bucal matutina es mayor a 37.2 grados Celsius y la vespertina es mayor de 37.7 grados Celsius. La verdad es un concepto que en nuestro medio no se aplica mucho. Nosotros usamos la definición operativa, ¿ya? Otros conceptos importantes. ¿Qué pasa, Israel, si el paciente se sale del límite superior de la temperatura corporal normal, pero no alcanza el rango de fiebre? Ahí es cuando hablamos de la febrícula. La febrícula es cuando supera los 37.6, pero no llega a 38 grados Celsius. Es decir, va de 37.7 a 37.9 grados Celsius, ¿ya? Muy bien, ese es el rango. ¿Y la hiperpirexia qué es, chicos? La hiperpirexia es un grado máximo de fiebre, ¿ya? La hiperpirexia es cuando la temperatura corporal supera los 41 grados Celsius, según Argente, según Suro, según Massey. Sin embargo, según Harrison, ya es cuando la temperatura corporal supera los 41.5 grados Celsius. Ya le da medio grado más el Harrison. Y han sido preguntas de final de rotación, ténganlo en cuenta, chicos, ¿ok?
Muy bien. La hiperpirexia también abordaremos cuáles son sus principales etiologías, ¿ya? Bien, ahora, listo, Israel. Yo ya sé que es fiebre. Cuando yo planteo un problema de salud, de repente en tu estación de COE, cuando te evalúen, debes tener en cuenta que cuando tú defines como problema de salud fiebre, debes darle un apellido, ¿ya? Y para eso está la clasificación de la fiebre según el tiempo de instalación, ¿ya? Según el tiempo de instalación o de evolución. Así yo tengo la fiebre aguda, que es la que dura menos de 15 días. ¿Ya? Fiebre aguda, la que tiene duración menos de 15 días. La causa más frecuente acá es la infecciosa y también es la más frecuente de las fiebres, ¿ya? El 90% de las fiebres son agudas, ¿ok? Luego tenemos la prolongada, que es la que supera los 15 días, ¿ya? Acá la causa más frecuente sigue siendo la infecciosa, pero no es la presentación más frecuente de fiebre, la prolongada. Incluso hablamos de un tercer escenario, que es la fiebre de origen desconocido, que se comentará también en el segundo bloque. Ya esta tiene unos criterios, incluso tiene unos tipos según la clasificación de Truk, ¿ya? Muy bien, deben tener en cuenta por ahora solo fiebre aguda y fiebre prolongada para su definición como problema de salud, ¿ya? Ahora, hipotermia. ¿Cuándo hablamos nosotros de hipotermia? La hipotermia es un descenso de la temperatura corporal fuera de la regulación del termostato hipotalámico, ¿ya? Y que se define a secas como una temperatura corporal debajo de 35 grados Celsius o también como un descenso mayor o igual a 2 grados Celsius de la temperatura corporal. Imagínate que tienes un paciente con una temperatura axilar basal de 37.5 grados Celsius, ¿ya? Pero súbitamente, en el transcurso del día, ese paciente llega a una temperatura de 35.5 grados Celsius. Entonces, si tú te basas en la definición a seca ya de la temperatura corporal como hipotermia, debe ser menor de 35, pero acá tiene 35.5. Sin embargo, acá observamos que el descenso ha sido de 2 grados Celsius. Entonces, también puede definirse como hipotermia a este escenario, ¿ya? Muy bien. Ahora hablemos de uno de los instrumentos más utilizados para medir la temperatura corporal, por no decir el único, el cual es el termómetro. En esta imagen te presento el termómetro axilar, que es el que más utilizamos nosotros, y debes reconocer sus principales partes y el fundamento de cómo funciona, ¿ya? El termómetro, chicos, va a tener dos extremos. Va a tener un tallo por donde se va a coger y va a tener un bulbo, que va a ser el que va a estar en contacto con la superficie corporal a la cual se le va a medir la temperatura. Ese es el bulbo. El bulbo debe evitarse en la mayoría de ser manipulado porque puede descalibrar el termómetro. Ahora, ese bulbo va a transmitir ese calor, ¿ya?, a un tubo capilar que va a contener una sustancia, que es el mercurio. ¿Por qué utilizamos el mercurio? Porque el mercurio reacciona al calor. ¿Cómo reacciona al calor? Se dilata, ¿ya? Entonces con el calor se dilata, y como se dilata, este va a ir entonces poco a poco subiéndose. Esto en un sistema de graduación con una correcta escala numérica, entonces permiten reconocer la temperatura corporal, ¿ya? Esas son las partes del termómetro importantes, chicos. Bien, con esos conceptos introductorios, ahora nosotros hablemos de la regulación de la temperatura corporal, ¿ya? Bien, te mencioné que el centro regulador de la temperatura corporal se encuentra a nivel del hipotálamo, ¿de acuerdo? Eso es a nivel de hipotálamo. Pero el hipotálamo, cuando lo revisaste en tus ciencias básicas, te diste cuenta que tenía bastantes núcleos, ¿ya? Un montón de núcleos, y cada uno tiene funciones muy importantes, ¿ya? Recuerda que los centros reguladores de la temperatura del hipotálamo son dos. Tenemos al núcleo hipotalámico posterior y también al núcleo hipotalámico anterior. Estos dos regulan la temperatura corporal. Y fíjate que de manera contrapuesta. El núcleo hipotalámico posterior, ¿de qué se encarga, chicos? Se encarga de mantener la temperatura corporal, ¿ya? Mantener es su función, la temperatura corporal. O sea, va a ser un centro termogénico, ¿de acuerdo? Es también el encargado, chicos, de gatillar la fiebre. Entonces, la fiebre se produce por una activación del núcleo hipotalámico posterior. Ahí están las neuronas termostato. ¿Qué sucedería? Esta flechita interpretémosla como una lesión de ese núcleo. ¿Qué sucedería si se lesiona? Si se lesiona, chicos, el paciente, ¿qué presentaría? Si falla el centro que mantiene la temperatura corporal,
presentará hipotermia. Eso se ha visto en pacientes tequeados y con hemorragia cerebral severa. Se ha presentado, ¿ya? Muy bien. Ahora, su función entonces es la termogénesis, ¿ya? La termogénesis, que comentaremos más adelante de los mecanismos termogénicos. Pregunta de final de rota, ¿ya? Muy bien. Continuemos ahora con el otro núcleo, que es el núcleo hipotalámico anterior. El núcleo hipotalámico anterior hace lo contrario, ¿ya? Se encarga, chicos, un momento, ya, se encarga de disipar la temperatura corporal, se encarga de disipar calor, pregunta de examen. Y el mecanismo que define la disipación de calor se conoce como termólisis, ¿ya? Termólisis, ¿de acuerdo? ¿Qué sucedería si hay una lesión en el núcleo hipotalámico anterior? El paciente va a tener hipertermia. ¿Ya? Hipertermia. Muy bien. Entonces ya hemos visto la lesión, las lesiones, qué es lo que se produce y cuáles son los principales mecanismos que realizan cada uno de estos centros termorreguladores, ¿ya? Hablemos entonces de la termogénesis. La termogénesis, ¿ya?, es el evento mediante el cual se incrementa la temperatura corporal definida como set point. El set point, chicos, es un punto de corte, es un punto de ajuste, ¿ya? Es como la temperatura termostato que se mantiene en esos núcleos. Y el set point, chicos, es de 37.1 grados Celsius, ¿ya? Muy bien, entonces el set point, cuando se pasa de ese ranguito, hablamos de termogénesis. Si baja, hablamos de termólisis, ¿de acuerdo? Y cuando nosotros explicamos los mecanismos de termogénesis, hay que categorizarlos, ¿ya? Los mecanismos para aumentar la temperatura corporal pueden ser de dos tipos: por conservación del calor, ¿ya? O sea, evito la pérdida de calor, y por generación de calor, ¿ya? El que ha sido pregunta de examen es por conservación de calor. ¿Cuál es el principal mecanismo termogénico que conserva calor? Ah, ya. Ahí encontramos la vasoconstricción. Es un evento vascular. ¿Por qué la vasoconstricción, chicos? Cuando se disminuye el diámetro de un vaso, ¿de acuerdo? El diámetro luminal de un vaso, entonces la sangre, recuerda que es una fuente de calor, es una reserva de calor, es una de sus funciones. Ya, entonces hay menos superficie en contacto con la sangre. Si hay menos superficie, hay menos evaporación de la sangre, ¿ya? Hay menos pérdida de calor del sistema vascular. Es por eso que la vasoconstricción evita la pérdida de calor, conserva. Ahora, luego tenemos los mecanismos de generación de calor. Ahí vamos a encontrar sobre todo la actividad muscular, el incremento de la tasa metabólica basal dado por el hígado, ¿ya? Ten cuidado, la piloerección, la contracción de estas células, ¿ya?, bioepiteliares y musculares lisas que están en el folículo piloso, ¿ok? Muy bien. Y también por regulación de algunas hormonas, ya sea como el de hormonas tiroideas, la T3, ¿ya?, como también de catecolaminas, la noradrenalina y la adrenalina. Son consideradas, ¿ya?, mensajeros químicos termogénicos, ¿ok? Cuidado que puede ser pregunta de examen. Ya, ahora vamos con lo contrapuesto, que viene a ser la termólisis. Chicos, la termólisis entonces son todos los mecanismos encargados de reducir la temperatura corporal, ¿ya? Y acá vamos a ver los siguientes mecanismos fisiológicos. Tenemos a la sudoración como el más conocido. La sudoración entonces, a través de las glándulas sudoríparas ecrinas, lo que van a hacer es, al eliminar agua, esta es una fuente de calor, el agua se evapora y se pierde ese calor, ¿de acuerdo? Muy bien, la sudoración es un mecanismo importante. El otro es un mecanismo vascular, es lo contrario a la vasoconstricción, es la vasodilatación, ¿ya? Cuando un vasito se dilata, entonces la sangre aumenta su superficie de contacto con la pared vascular y por esa superficie de contacto se puede ir disipando el calor. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces la vasodilatación es un mecanismo de termólisis y la vasoconstricción de termogénesis, ¿ya? Bien, ahora, también ha sido pregunta incluso de pediatría, chicos, reconocer mecanismos físicos de pérdida de calor, ¿ya? Estos que vamos a explicar son mecanismos físicos. Se conocen 4 mecanismos físicos de pérdida de calor que no solo te sirven en semiología, sino también te van a servir en neonatología, ¿ya? Estos 4, ¿ya? De estos 4, el más frecuente de todos es la evaporación. Pregunta de examen. ¿Qué
¿Qué es la evaporación, chicos? Es la transformación de agua en vapor, ¿ya? Entonces, la evaporación es el mecanismo de pérdida de calor más frecuente, ¿ya? Evaporación, medio físico. ¿Y en qué escenario lo vemos? En la sudoración. Se libera el agüita, se suda y esta se evapora y se pierde ese calor, ¿ya? Muy bien. Ahora, el que le sigue en frecuencia, ¿ya? El que le sigue en frecuencia es la radiación. Ahora, Israel, pero en tu gráfico, ¿ya? En tu gráfico, tú mencionas que entre dos cuerpos a distancia tiene un 60% y en evaporación 33%. Y es que, chicos, los porcentajes que tenemos acá ya son porcentajes que han sido sacados de libros de física, ¿ya? Sin embargo, para fisiología, específicamente para neonatología, el mecanismo más importante es la evaporación en un neonato, ¿ya? Y luego los dos van yendo a la par, radiación y evaporación. Los otros también se ven en el ser humano, aunque son menos frecuentes. ¿En qué consiste la radiación, chicos? Entonces, la radiación, ¿ya? Es cuando el calor se transmite en dos cuerpos a distancia. Esa es la radiación. Por ejemplo, tengo un sistema, ¿ya? Un cuerpito. Este pierde calor, ¿por qué? Mira. El calor se disipa ya a otros cuerpos que están a distancia. Se pierde al ambiente, en palabras más prácticas, ¿ya? ¿Ok? Muy bien, esa es la radiación. Ejemplo de radiación, cuando tú estás caliente de lo que has hecho actividad física y abres la puerta, te vas al patio, ¿de acuerdo? Y te expones a un ambiente frío. Ya, entonces, como tienes tú un sistema con más calor, este se va disipando. Ese es un ejemplo de pérdida de calor por radiación. ¿Ok? Muy bien. El de evaporación yo te he explicado que es por sudoración y ahora vamos con los otros dos, que es el de convección, ¿ya? El mecanismo de pérdida de calor tipo convección, que se define, chicos, como la transmisión de calor entre un cuerpo sólido a uno líquido, a un fluido. Por ejemplo, cuando estás caliente y te metes a la ducha a bañar con agua fría. Entonces el agua, como tiene un sistema con menos calor, esta va recibiendo el calor de tu sistema, o sea, de tu cuerpo, y así tu temperatura va disminuyendo. ¿Ya? Entonces cuando te bañas, ese es un ejemplo de pérdida de calor por convección, ¿ya? Y conducción, ¿ya? Y conducción, ¿de acuerdo? Es cuando el calor se transmite de un cuerpo sólido, ya con mayor temperatura, a un cuerpo sólido también con menor temperatura, entre dos cuerpos sólidos, y que deben estar necesariamente en contacto, porque si no están en contacto, hablamos de radiación. Los 4 mecanismos han sido preguntas de semiología, los 4 han sido preguntas de neonatología, chicos. Les sirve bastante reconocer estos 4 mecanismos. Conducción, entre dos cuerpos en contacto, ¿ya? Por ejemplo, cuando te sientes que está caliente tu manito, ¿ya? Y lo colocas sobre una superficie sólida y fría, ¿no? Incluso te das cuenta, se enfría tu manito y la otra superficie ya queda tibia. Ese es un ejemplo, ¿no? Conducción. Radiación, cuando te mencioné, te expones a un ambiente abierto, frío, ¿ya? Convección, cuando te duchas, ¿ya? Evaporación, cuando el paciente suda, ¿de acuerdo? Muy bien. Con todo eso ya podemos nosotros entrar al elemento clínico propedéutico, ¿ya? Vamos a ver cómo es la técnica de medición de la temperatura corporal bajo las principales maniobras de los diferentes puntos de medición. Ya tenemos la medición de la temperatura corporal bucal, la axilar y la rectal. Creo que esos son los más utilizados, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son los pasos para medir la temperatura bucal? Primero debemos calibrar el termómetro. La calibración del termómetro puede ser automática, tiene sus botoncitos, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos es, una vez calibrado el termómetro, lo vamos a desinfectar, ¿ya? Muy bien, entonces hacemos la desinfección del termómetro y luego vamos a colocar, mira, el bulbo, este bulbo del termómetro debe estar debajo de la lengua y al costado del frenillo sublingual. Esa es la posición correcta. Debajo de la lengua, y este es el frenillo sublingual, ya, debajo y al costado. Acá, este es el frenillo sublingual, la lengua, entonces va a ir debajo y al costado. Esa es la maniobra correcta, ¿ya?
y luego le vas a pedir al paciente que mantenga sujetado el termómetro, pero no con los dientes, sino con los labios, con la boca. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿cuánto tiempo debo esperar para tener un resultado válido, ya con validez diagnóstica? Deben ser solo 5 minutos para cualquier sistema de medición. O sea, Israel, que si yo me quedo 10 minutos, ¿no es más precisa la medición? No. De hecho, se ha demostrado que del rango de 3 a 5 minutos es suficiente. Lo óptimo es 5, después de eso es pérdida de tiempo. ¿Ya? Muy bien. Y luego pasamos a desinfectar. Recuerda que la dirección de desinfección después de usar el termómetro debe ser del cuerpo al bulbo. En este sentido, vas a desinfectar después de usar un termómetro. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos con la maniobra para la medición axilar. ¿De acuerdo? Te he mencionado entonces que de todos es el método menos fidedigno, pero acá en Latinoamérica es el más utilizado y usamos su rango de referencia. ¿Ya? Muy bien. Calibramos el termómetro. Generalmente con los de mercurio lo que hacemos es agitarlo hasta verificar que la temperatura, que el mercurio llega a menos de 36 grados Celsius. Menos de eso, ¿ya? Hasta ahí hay que calibrarlo. Una vez que está calibrado, pasamos a desinfectarlo antes de usar. El termómetro de mercurio, acá está el termómetro, acá está el bulbito, el tallo acá, ¿ya? Se desinfecta de la siguiente manera, ¿ya? Antes de usarlo, lo desinfectamos desde el bulbo hasta el cuerpo y el tallito, ¿ya? En esta dirección. Después de usarlo, se desinfecta desde el tallo hasta el bulbo. Ese es el orden, ¿ya? Entonces, si tienes tu termómetro, así tienes que hacerle su correcta desinfección, ¿ya? Muy bien. Luego de desinfectarlo, vamos a colocarlo bajo el pliegue axilar. ¿Qué pliegue axilar? Ya en los pacientitos pediátricos es bien conocido, ¿ok? Si no usas de referencia, un momento, chicos. Un momento. Ya, perdón. Lo que vamos a usar de referencia, ¿ok? Es la línea axilar anterior y por ahí debe formarse un pliegue cuando el paciente cierra el brazo, ¿ya? Muy bien. Vamos a esperar de 3 a 5 minutos y luego obtenemos el resultado, lo registramos y desinfectamos el termómetro, ¿ya? Para la medición de la temperatura rectal, sí hay que tener algunos aspectos bien claros para evitar lesiones en el recién nacido, en el lactante, ¿ya? Recuerda que se indica, ¿ya? En pacientes menores de 6 meses, ¿ok? En pacientes donde está contraindicado la medición de la temperatura bucal o axilar, ¿ya? Entonces, cuando está contraindicada la axilar y la bucal, usamos ese, ¿de acuerdo? Muy bien, lo que vamos a usar es un termómetro rectal especializado y lo vamos a desinfectar igual a todos los termómetros, la misma dirección, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es primero lubricar con vaselina el termómetro, lo tenemos que lubricar. Luego vamos a proceder a lubricar el ano del bebito, ¿ya? Y vamos a tener dos maniobras para fijar al pacientito antes de hacer la maniobra, antes de colocar el termómetro, ¿ya? ¿Cuáles son las dos maniobras? Las tengo acá. Mira, en la primera, con ayuda de la madre o el que te asista, al bebito lo vas a colocar en tus piernas boca abajo, ¿ya? En tus piernas boca abajo. Vas a sostener los glúteos y la región proximal del muslo, ya con la mano que tú estás midiendo la temperatura corporal cuando introduzcas el termómetro, ¿ok? Muy bien. Y la otra maniobra es colocar al bebito boca arriba, lo acuestas boca arriba, ya sea en una mesita o en tus piernas, y lo que vas a hacer es flexionar el muslo, levantar hasta tener en tu campo de visión el ano y vas a colocar el termómetro. Ahora, cuando introduces el termómetro previamente lubricado, no puedes pasarte más de 1 pulgada. De lo contrario, puedes generar lesiones anales, ya, o incluso rectales. Chicos, tengan mucho cuidado con eso. La profundidad de ingreso del termómetro debe ser de 0.5 a 1 pulgada como máximo. Bien, entonces con eso ya hemos visto temperatura corporal y podemos ingresar ya a hablar de la fiebre.